Ya. Bueno, creo que estoy grabando. Ya, entonces empecemos con esto, sin más rodeos. Ya, entonces se estaba viendo, me comentaron. Voy a bajar un poquito. Ya, entonces el ejercicio de hoy, bueno, básicamente a un transformador monofásico de 1000 volt. Aquí nos dan la relación A, que sería de 230 a 115 volt, una frecuencia de 50 Hz. Se le realizaron las siguientes pruebas. Y aquí nos dan los datos de, bueno, la prueba de vacío, que se hace con un voltaje nominal en baja tensión. Nos da una corriente de 0,11 eh, y un P0 de 3,9 watts. Después la prueba de cortocircuito sería un voltaje, la prueba se hace con un voltaje de 17,1 volt, una corriente de cortocircuito de 8,7 amperes y una potencia de cortocircuito de 38,1. Y bueno, en el fondo lo que nos pide el ejercicio es determinar los parámetros del circuito equivalente referido al lado de baja tensión. Después calcular la regulación de voltaje para una carga dada por 1000 volamperes, o sea, a potencia nominal y a voltaje secundario nominal. Y nos dice que tenemos que calcularla para una carga de 1000 volamperes de 0,8 en adelanto, FP de un factor de potencia de 1 y factor de potencia de 0,8 en atraso. Y tenemos que calcular la eficiencia, y en el C tenemos que calcular la eficiencia para la misma carga, pero un factor de potencia inductivo. Bueno, inductivo es lo mismo que decir en atraso, ¿ok? Siempre que uno habla de atraso o adelanto se refiere a la corriente. En adelanto la corriente es la que adelanta el voltaje y en atraso la corriente se atrasa respecto del voltaje, ¿ok? Eso, bueno, muchas veces, no sé, a mí me pasaba que cuando estaba dando el ramo, muchos de los errores eran por eso, porque, no sé, pues a uno se le olvidaba qué significaba capacitivo y en adelanto, y ahí uno se equivocaba en los cálculos por esas tonteras igual. O después que, no sé si, bueno, que para calcular la potencia se multiplica el voltaje por la corriente, pero la corriente está en su conjugado, ¿entienden? Entonces ahí también hay que tener ojo. Ok, ya, entonces ya. La primera pregunta, determinar el circuito equivalente referido al lado de baja tensión. Entonces, bueno, simplemente planteamos lo mismo, la prueba de vacío se realiza a voltaje nominal, normalmente en el lado de baja tensión, eh, y permite determinar los parámetros de la rama de excitación. ¿Ok? Y bueno, para este ejercicio se dice que la prueba se realizó en el lado de baja tensión. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el circuito equivalente de la prueba de vacío, que se realizó en baja tensión. eh, y, y nada, pues hay que empezar a hacer los cálculos aquí. Bueno, simplemente se plantea el G sub C, ¿ok? Como está en baja tensión, especificamos que es el lado secundario, con estas comillas, ¿ok? ¿Cómo sé que o sea, el lado de baja tensión es el secundario? Porque, bueno, por lo general hay que fijarse en el dato aquí. Por lo general el valor que está acá es el primario y el que está acá es el secundario. Y casi siempre no sé si esto será una convención o siempre será así, pero yo por lo menos siempre he visto que se hace así, que se pone primero el primario, el lado de alta,
y el secundario el lado de baja. Pero igual se fijan aquí, no debería haber problema, ¿ok? Em, Igual eso puede variar, ¿ok? El lado podría ser un transformador elevador o, o reductor, creo que se llama cuando baja, ¿ok? Pero por eso, fíjense como en ese dato y ahí no debería haber problema. Y bueno, al final es una nomenclatura esto nomás, ¿ok? Ustedes pueden ver el valor que le dan. Entonces, lo primero que se hace es calcular el valor de GC. Bueno, aquí no se guían por el dibujo está puesto como si estos valores estuvieran referidos al lado primario, pero bueno, es solo un esquema para que se haga la idea de cómo es el circuito equivalente de la prueba. Bueno, ya habíamos visto que el valor de GC también se puede representar en el valor de la resistencia en ohms, pero como se explicó la ayudantía pasada, el beneficio de trabajar con los valores en Siemens es que después se puede calcular la admitancia rápidamente. Ok, entonces aquí simplemente se calcula sabiendo que la potencia de vacío es de 3,9 watts y el voltaje de vacío se hizo a voltaje nominal, entonces serían los 115 al cuadrado. Y nada, se obtiene el valor de GC rápidamente. Em, Voy a ver si hay alguna duda o algo. Ok, entonces, bueno, acá se tiene esta relación. Y bueno, acá la admitancia entonces sería el valor de, de G sub C al cuadrado más B sub M al cuadrado, ¿ok? Esa sería la magnitud de la admitancia. Tenemos el valor de G sub C, pero nos falta el valor de la admitancia, que, bueno, aquí le falta una coma. Esto está referido al lado secundario también. Entonces, mm, creo que lo arreglé igual más adelante. Claro, aquí está. Bueno, acá está el valor de G sub C que calculamos. Acá está el valor de la admitancia en el lado secundario. Y va a ser 0,11 partido por 115. Ok, que también son datos. Y bueno, nos da este valor para la admitancia, que también está en valores de Siemens. Después, bueno, sabiendo la relación para calcular la magnitud de la admitancia, simplemente aquí se despeja el valor de B sub m. Y nos da que, bueno, que el B sub m tiene este valor. ¿Ok? Y no debería haber ningún problema. Y bueno, en la prueba de cortocircuito es aún más fácil porque ya no tenemos que trabajar con admitancias, sino que simplemente es calcular un circuito sencillo de una sola malla. Entonces, bueno, la prueba de cortocircuito se suele realizar en el lado de alta tensión, ¿ok? Para tener corrientes bajas en la prueba. Se hace a voltaje reducido, nominal, normalmente del 5%. Efectivamente, para que la rama de excitación no, no se considere y permite encontrar la impedancia de la rama del transformador. Según el enunciado, se hace en el lado que se recomienda hacer, se hace en el lado de alta tensión o el lado primario. ¿Ok? Y ven, este es el circuito equivalente. Por eso yo le decía al compañero que en el fondo da lo mismo a donde, o sea, donde uno como que refiera el valor. ¿Ok? Porque debería dar lo mismo.
aunque sí, claro, debería dar lo mismo. Y por lo tanto, aunque, no, ahora que estoy pensando, ¿de cuánto era la relación del transformador? Con la que ustedes hicieron la experiencia de laboratorio, el valor de A, por decirlo así. 0,5 es la relación o es otra, o te refieres, es de un medio, ¿no? Claro, entonces, claro, entonces sería, claro, I2 sería igual a 2 por A. Claro, no, o sea, por lo que entiendo, sí, sí depende del lado en que se mida, ¿ok? Porque, bueno, pasa lo mismo que hablábamos la otra vez, depende de dónde se realice la prueba, ¿ok? Porque aproximadamente, a ver, el valor de alta tensión, claro, I1, porque I2 sería aproximadamente dos veces el valor de I1. Sí, al final depende de dónde hagas la prueba, ¿ok? Por esto mismo de que se refieren los lados, ¿ok? O sea, si yo saco la corriente de ICC en el lado secundario, a mí me va a dar va a ser equivalente al valor que me daría en I1 multiplicado por la relación de transformación, ¿ok? Al final esto tiene que ver lo mismo que nosotros hablamos, o sea, lo que nosotros hablamos. Si yo hago la prueba en el lado primario, a mí me van a dar los valores de R sub EX eh, referido en el lado primario, si yo lo hago en el lado primario, y si hago la prueba en el lado secundario, a mí me van a dar los valores referidos en el lado secundario, ¿ok? Por eso es que da aproximadamente dos veces el valor de I1, ¿ok? No sé si se entiende eso. Bueno, aquí lo vamos a ver igual. Claro, entonces tiene que ver con eso. Depende de dónde yo coloque el amperímetro, ¿ok? Al final es eso. Así que, bueno, no sé si ya entregaron el informe, pero podrían hacer una conclusión sobre eso igual. Entonces, claro, tiene que ver con esto mismo. Aquí, por ejemplo, bueno, como la prueba se está haciendo en el lado de la prueba de cortocircuito se está haciendo en el lado de alta tensión, a mí todos los valores me van a dar en el lado de alta. Y como vimos, eh, cuando yo refiero los valores en el lado primario, yo lo que hago en el fondo es, bueno, multiplicar o dividir por A, depende de cómo uno defina el lado. Bueno, aquí después vamos a ver el circuito equivalente y ahí se va a entender mejor eso, ¿ok? Pero en el fondo, volviendo al ejercicio, bueno, entonces realizo la prueba en el lado de alta, calculo el valor Z equivalente, que bueno, que va a ser el voltaje de cortocircuito partido por la corriente de cortocircuito, me da 1,9655 ohms.
Y bueno, el valor de la resistencia equivalente va a ser la potencia de cortocircuito dividido por la corriente de cortocircuito al cuadrado. Y me da ese valor. Después, nuevamente, lo mismo que hice en el paso anterior para la admitancia, ahora lo hago para la impedancia. Y nada, o sea, aquí lo que hago es despejar nomás el X sub X, EQ. Y bueno, también aquí si se fijan, también acá le agregué esta comilla arriba que indica que están referidos al lado primario. Entonces, bueno, aquí yo tengo el circuito equivalente referido en el lado secundario. ¿Ok? Esto es a lo que yo quiero llegar. Y, y bueno, esto en el fondo. ¿Me entienden? Yo si por ejemplo hago la prueba de cortocircuito, a mí me va a dar la corriente de cortocircuito, me va a dar multiplicada por A. Y al contrario, si yo hago la prueba acá, a mí me va a dar la prueba... bueno, ahí depende de cómo lo hayan hecho. Eh, depende, al final es convención, llamar lado primario, lado secundario, ¿ok? Pero lo importante es eso. Yo entiendo que el transformador que ustedes hicieron está, o sea, dice B1 partido por B2. Yo supongo que el valor de B1 será el valor de alta y el valor de B2 será el valor de baja. ¿Ok? O puede ser al revés, porque, no sé, pues si dicen que la relación es de 0,5, quiere decir que el valor de B1 es bajo. O sea, es más bajo que el de B2. ¿Me entienden? Si la relación es 2, quiere decir que el valor de B2. ¿Ok? No sé si se entiende eso. Sí, se está grabando. Se está grabando la ayudantía. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces, aquí determiné los valores. Como en la primera prueba, que fue la de vacío, se hizo en el lado de baja tensión. Yo tengo los valores referidos en el lado de baja tensión. Y, y bueno, es lo mismo, pero para la prueba de cortocircuito, yo como la hice en el lado primario, tengo mis valores en el lado primario. ¿Ok? Y bueno, fíjense algo no menor, que la potencia siempre es la misma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí siempre lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo calculo la potencia que hay en esta rama, en esta resistencia de acá, por ejemplo, bueno, va a ser eh, I cuadrado por R, y siempre se van a anular los términos de la razón de transformación, ¿ok? Siempre se tienen que anular, porque la potencia no puede aumentar o no puede disminuir por la relación de transformación. La potencia es la misma siempre en un transformador, ¿ok? Entonces también eso es bueno para que ustedes se guíen de cómo es que era el valor de I1, por ejemplo, si saben que, no sé, para referir al lado de B2, la resistencia de 1 se tiene que dividir por A cuadrado. Bueno, ustedes saben que si yo calculo la potencia en esta resistencia, me tiene que pasar que se tiene que cancelar aquí el valor de A, ¿ok? Siempre va a ser así. Y así que eso. Entonces, aquí esquemáticamente lo que estoy mostrando es que bueno, yo quiero referir al lado de baja tensión. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar los lados del lado primario por la relación de transformación de esta forma. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo aquí G sub C.
Esto ya no hago nada porque ya están referidos en el lado de baja tensión. Y bueno, aquí tengo los valores de R sub EX en el lado primario y lo que hago es dividirlos por A cuadrado. Y ahí me dan referido al lado secundario. ¿Ok? Así que ahí tendría los valores. Tendría los valores del circuito equivalente. ¿Ok? Bueno, después me dice calcular la regulación para una carga dada por, bueno, los 1000 volt que les comenté y el voltaje secundario nominal. Voy a mirar si hay alguna duda o algo. Entonces, bueno, esta es la ecuación que voy a utilizar. Ok, si se acuerdan, en la clase pasada utilizamos, eh, bueno, aquí no tengo para rayar en este, pero, porque creo que si saco el paint se va a ver, creo que no se ve. Bueno, pero la clase pasada eh, lo que vimos fue que en el fondo utilizamos B1 menos A por B2 partido por A por B2, ¿ok? En el fondo es calcular la diferencia entre el voltaje, la magnitud del voltaje de acá y el voltaje de acá, ¿ok? Y el voltaje o sea, entre el voltaje B1 y el B2. Si yo tengo el circuito referido al lado secundario, va a ser lo mismo, simplemente aquí cambiaría el valor de A, que eso creo que también lo hablamos la ayudantía pasada, ¿ok? Entonces, bueno, aquí planteo el circuito, ¿no?, equivalente. Eh, y como pueden ver, lo primero es para el factor de potencia igual a 0,8 en adelanto. Entonces, bueno, yo aquí planteo la ecuación tal como un circuito, simplemente. Eh, Aquí lo resuelven de la manera que quieran. Y yo acá utilicé las caídas de tensión para determinar el valor de B1A. Y nada, simplemente sería, tienen que tener cuidado nomás en plantear bien el ángulo que va a haber acá, ¿ok? Como me dice que es 0,8 en adelanto, yo, eh, bueno, sé que por adelanto está diciendo que la corriente adelanta el voltaje, ¿ok? El ángulo de la corriente adelanta el voltaje, por lo tanto es de tipo capacitivo, ¿ok? Porque pueden ponerle que es capacitivo o que está en adelanto, ¿ok? Pero es lo mismo. Es lo mismo y bueno, como les digo, no se vayan a equivocar por ese tipo de cosas porque al fin y al cabo son errores tontos que igual se pueden evitar, ¿cachai? Como que, pero a todos les pasa, así que, pero no sé cómo será el profe para evaluar. Bueno, yo no tuve a este profe cuando di el ramo, ¿ok? Entonces no sé cómo será para evaluar el profe y qué tan severo será con ese tipo de errores, pero como les digo, no deberían equivocarse porque no es complicado. Entonces, bueno, está en adelanto. Por lo tanto, si yo definí que mi voltaje en B2 va a ser de 115, ángulo 0, como la corriente está en adelanto, yo sé que este valor de corriente tiene que estar adelantado en 60 grados, si no me equivoco. El arco seno de 0,8 creo que es 60 grados. ¿Ok? No, es 36, y tanto, 36, tanto, si no me equivoco. Entonces yo sé que este ángulo es positivo. ¿Ok? Y ahí me olvido de recordar que el- para la potencia la corriente está conjugada y todo ese tipo de cosas, ¿ok?
Yo como definí que aquí el ángulo del voltaje, como les repito, es de 0 grados, yo sé que acá la corriente va a estar en adelanto, entonces por tanto este ángulo tiene que ser positivo. Bueno, aquí simplemente resuelvo la ecuación. Resuelvo y me da que el voltaje V1 partido por A, esto es importante, no es necesario despejar V1, ¿ok? Para calcular acá la relación, que también puede pasar que después, no sé, pues despejan V1 y bueno, y ahí ya queda la embarrada. Entonces el voltaje de V1 partido por A va a ser de 113,52. 0,8 y con ese ángulo. Entonces yo después calculo la regulación de voltaje y me da que es de menos 1,2862. O sea, en el fondo acá lo que pasa es que se eleva la tensión en V2. ¿Ok? Por eso es interesante porque las cargas capacitivas lo que hacen es elevar el voltaje en una. Después cuando vean sistemas eléctricos de potencia, que es el nivel 7 si no me equivoco, bueno, ahí se ve todo lo que pasa en las líneas de alta tensión, que tienen hartos kilómetros, y bueno, las líneas al estar cargadas, los conductores al estar cargados, eh, se genera como una capacitancia entre las líneas y el suelo, y por lo tanto esa capacitancia lo que hace es que, por ejemplo, desde el alimentador principal se eleve la corriente al alimentador final. Entonces, por ejemplo, no sé, queremos 220, partimos 220 en la línea, en el tramo principal, y al final del tramo, pónganse que, no sé, va a subir a 240, ¿ok? Ese efecto se llama Ferranti, no es deseado en las líneas por si acaso. Y por lo general se ponen, no sé, bancos de inductores, de reactancias, por decirlo así, ¿ok? O también lo mismo, también, por ejemplo, para cumplir con la regulación de voltaje, ¿ok? Para que llegue por las caídas de tensión, a lo mejor baja mucho, se ponen bancos de capacitores para elevar el voltaje, ¿ok? Eso es como un dato curioso. En realidad no es relevante ahora, pero para que sepan lo que hacen las cargas capacitivas en las líneas. Eh, Básicamente elevan el voltaje. Todo lo que está entre el paréntesis sería la corriente total. Claro, sería la corriente total. eh, claro, porque sería, acá básicamente lo que estoy haciendo es una suma, ¿ok? Yo sé que esta corriente de acá es V2 por el valor referido, por el GC en el lado secundario, que sería toda esta expresión, sería cuadrado por GC, eh, menos este valor de acá, bueno, porque acá es el inverso de la reactancia, por eso es que es negativo. Para pasar el valor imaginario arriba, por decir así, multiplico por el imaginario a ambos lados, eh, hago un truquito y lo paso para arriba, bueno, que me imagino que ya lo han hecho eso. Y en el fondo, bueno, estoy haciendo unos nodos, si no me equivoco, estoy aquí analizándolo como esta corriente, eh, o sea, esta corriente va a ser la suma de estas dos, de I2 y A por I sub 0, ¿ok? Simplemente eso. Esa es la forma de calcularlo. ¿Ok? Eh, Así que eso. Bueno, y esta corriente de acá, esta sería, bueno, y 2. ¿Ok? Entonces eso es lo que estoy haciendo simplemente. Por eso les digo que es una caída de voltaje, porque, bueno, sería este valor de acá, menos esta caída de voltaje de acá, sería el voltaje que hay acá. ¿Ok? Yo siempre utilizo ese método para resolver este ejercicio. Em, Así que eso.
Después hago lo mismo para en factor de potencia 1, que acá está, que bueno, básicamente el factor de potencia 1 quiere decir que es resistivo, ¿ok? O sea que la corriente tiene el mismo ángulo que el voltaje. Y simplemente vuelvo a calcular lo mismo y me da 116,22. Ven acá, el voltaje es más alto. El voltaje de entrada es más alto que el voltaje de salida. Por eso aquí me da una regulación de voltaje de 1,062. Ok. A ver, voy a ver si hay alguna duda o algo. Ya. Así que eso. Se calcula ahí simplemente. Y después hago lo mismo con el de atraso. Y al final lo único que voy variando es este ángulo de acá. ¿Ok? Puede que les tome tiempo calcular esto, pero bueno, ahí depende de qué calculadora tengan. Yo aquí lo calculé con MATLAB, así que bueno, eso está medio complicado de usar en una prueba, pero bueno, hay calculadoras que calculan fase y todo eso. Bueno, yo no tenía, así que igual lo pueden hacer en una calculadora normal, calculando las magnitudes y todo eso, y el ángulo. Así que nada, aquí en atraso, ahora yo especifico que acá va a ser negativo porque el ángulo de la corriente está retrasado con respecto al ángulo del voltaje y bueno, me da menos 36, como hay tanto, ¿ok? Entonces acá como pueden ver, para una carga inductiva pasa, pasa que claro, el voltaje en el fondo de entrada es aún más alto. Entonces por ahí ustedes pueden ir viendo qué es lo que pasa cuando se conectan cargas capacitivas o cargas inductivas en un circuito. ¿Qué es lo que pasa con el voltaje? ¿Ok? Y bueno, entonces aquí con una carga inductiva en el fondo lo que pasa es que la regulación del voltaje se eleva también. ¿Ven? Entonces acá tenemos una regulación de voltaje de 2,98%. Bueno, y aquí se están comparando las regulaciones de voltaje y simplemente eso. ¿Ok? Entonces el C dice ahora calcular la eficiencia para la misma carga, pero y con el factor de potencia en inductivo simplemente. Y bueno, lo mismo que antes, básicamente ocupamos el mismo circuito. Acá en el fondo yo con estos valores estoy especificando que esto es el Z equivalente, ¿ok? Dice, en el fondo lo mismo como se llame, pero acá dice R1 porque, bueno, ocupé una imagen base y, bueno, aquí le borré las resistencias que están en el lado 2. Pero en el fondo eso, estas son las resistencias equivalentes. Es importante, esto es importante, que yo donde yo defina estos valores, el Z equivalente, ¿ok? Porque no es lo mismo que esté en el lado secundario o en el lado primario, ¿ok? Ahora no estoy hablando de referir o no a un lado, yo estoy hablando de que acá cuando ustedes calculen, eh, en el fondo el Z equivalente se puede poner a un lado o al otro, ¿me entienden? Acá yo lo puse en el lado primario, lo puse en el lado primario. ¿Ok? Porque yo asumí que como la primera prueba, que fue la de cortocircuito, se hizo en el lado primario, si mal no recuerdo. Entonces, por eso yo definí que estaba acá. Entonces, después yo me refiero que, aunque yo refiera después, igual sigue estando acá. ¿Ok? Al referir no lo puedo pasar para el lado de acá. Bueno, no sé si se entiende a lo que voy. Pero en el fondo les va a dar distinto. No sé si me entienden. Em,
Voy a ver el chat. Bueno, no sé si se entendió eso último. eh, es importante. En el fondo es como para que no cometan el error de no sé, agarrar esta, porque bueno, no sé si ya vieron cómo es el circuito equivalente simplificado, que no sé si se acuerdan que en el ejercicio anterior que hicimos, nos pedía referir el lado, nos pedía calcular el circuito equivalente simplificado, que sería con el z equivalente a un lado de la rama, ¿ok? Y después nos pedía calcular el exacto, que bueno, el exacto sería parecido a este, en el fondo. ¿Me entienden? Les digo que en el fondo, si yo definí que el z equivalente iba a estar acá en el lado primario, después yo al referirlo en el lado secundario no puedo pasar esto para el lado de acá, ¿ok? No puedo pasarlo deliberadamente. No estaría bien, ¿ok? Yo me quedo con la resistencia acá, con la resistencia y la reactancia en este lado, ¿ok? No sé si se me entiende a lo que voy. Claro, en el fondo, lo que pasa es que el circuito equivalente simplificado se asume que la resistencia y la reactancia son tan pequeñas que yo puedo, que aquí la caída de tensión es muy baja, ¿me entiendes? La caída de tensión es tan baja que yo puedo pasar para acá este valor, ¿ok? Pero no sé, yo no lo haría porque puede no ser siempre el caso, ¿ok? Así que eso simplemente. Eh, Se quedan con la resistencia equivalente a un lado y trabajan así durante todo el ejercicio. Ya bueno, entonces ahí calculamos y como les digo, ahora vamos a calcular la eficiencia del transformador y nada, simplemente calculo el valor de la corriente, de la corriente I1 porque quiero saber la potencia que va a haber acá y simplemente aquí se calcula como un ejercicio cualquiera, ¿ok? Y nos da que la corriente va a ser este valor. Después yo tengo acá las expresiones para la potencia de entrada y la potencia de salida. Bueno, la potencia de salida en el fondo es el dato que me dan. Tengo que calcular la potencia activa, eso sí. Siempre la eficiencia del transformador se hace con la potencia activa. Eso no lo olviden. Y bueno, simplemente calculo la magnitud de la potencia eh, compleja por el factor de potencia. En el fondo por el coseno phi. Y ahí me da la potencia activa. ¿Ok? Pues, si por X motivo yo quisiera calcular no sé, imagínense que el profe les pide calcular la potencia reactiva, bueno, simplemente acá tengo que calcular el ángulo y multiplicarlo por el seno del ángulo que me daría el arco coseno de esto, ¿ok? Bueno, eso en el fondo ya deberían saberlo, pero igual nunca está de más. La verdad que son detalles que siempre se olvidan, no sé, durante toda la carrera. Así que, así que eso. Bueno, entonces yo tengo el valor que calculé de B1 partido por A es 118. Acá lo pongo, sería 118. Acá es importante esto. Bueno, en el fondo da lo mismo. Esto es un dato importante. Da lo mismo como yo calcule esto, o sea, la potencia. Puede ser con B1
por I1 o B1 partido por A por I1 partido en A. Por eso que les explicaba de que los valores, cuando uno calcula potencia, los valores de A se cancelan, ¿ok? Pero eso tiene que ser importante, que yo no puedo calcular B1 partido, o sea, B1 partido por A por I1, ¿ok? Tiene que ser tomando en cuenta este circuito. B1 partido por A por I1 partido por A. Entonces esto estaría bien igual. Acá lo que expresé fue que B1 por I1 por los cosenos, o sea, por el coseno de la fase del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y acá en el fondo lo que estoy ocupando son los valores de I1 partido por A. Bueno, acá hubiese sido mejor especificarlo, que esta es la corriente. Igual siempre cuiden mucho la formalidad en la prueba, ¿ok? Igual sé que a veces no da el tiempo, pero en el fondo acá yo que estoy calculando el valor de I1 por A, ¿ok? I1 por A. Hay un detalle que se me pasó, pero para que no se confundan. En el fondo yo aquí estoy calculando I1 por A, ¿ok? Eh, para, para cuidar las formalidades, ustedes pueden poner I1, coma, coma. O sea, para decir que este I1 se está refiriendo al lado secundario, ¿ok? Eso sería lo correcto formalmente. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ok? Eso es importante. Bueno, no sé si se entendió eso último. Voy a ver si hay alguna duda. ¿Me está quedando claro? Ya. Bueno, asumo que está claro eso, pero repito por si acaso que en el fondo el valor que yo estoy calculando con esta expresión no es I1 como tal, ¿ok? Es I1 prima prima, por decir así. Estoy calculando I1 por A, eso es, ¿ok? Entonces ese valor es el que reemplazo acá. Los ángulos son los mismos, no cambian al referir el transformador. Y bueno, me da este valor de potencia. Bueno, muy importante que sepan que la potencia obviamente siempre va a ser más alta en el lado que se está alimentando, en el lado que no va a la carga, sino que en el lado de alimentación. Eh, Así que bueno, eso de manera fácil pueden ver si se equivocaron en los cálculos, ¿ok? Si aquí calcularon 800 y aquí les dio, no sé, pues 780 es como es imposible, en el fondo como que se está creando potencia, ¿ok? Siempre va a haber pérdida. Entonces, aquí calculando la eficiencia con la formulita nos da que el transformador tiene una eficiencia de 98,32, 62%, ¿ok? Fíjense que siempre, bueno, eh, la regulación de voltaje siempre da como valores de 1%, 2%, 3% a lo sumo. Y la eficiencia siempre les tiene que dar como 98, 90, qué sé yo, pero valores altos, ¿ok? Si les da, no sé, pues, en la prueba les da 52%, es como que algo raro hay, ¿me entienden? A no ser que, bueno, el profe deliberadamente podría, no sé, pues, poner un valor muy alto de resistencia, pero igual es raro, es raro. Como que no son valores realistas, ¿ok? Sería un transformador muy ineficiente. Así que eso, siempre tendría que darles más o menos estos valores. Y si no les da ese valor, desconfíen. Pero bueno, en el fondo ese era el ejercicio que tenía para hoy. No sé si tienen alguna duda, algo, o algo que quieran aclarar, algo que quieran ver, qué sé yo. No sé si se entendió todo.
Ya. Sí, pero como pueden ver, este tipo de ejercicios como que son muy mecánicos. O sea, es como primero hacer la prueba de vacío, la prueba de cortocircuito, a lo mismo, pero casi siempre es lo mismo. Para la prueba de vacío lo que hago es calcular la admitancia, calcular el valor de GC y después despejar V sub M. Y bueno, para la prueba de cortocircuito, después calcular simplemente el valor de la impedancia total. Después, con los valores de potencia que me dan, calculo la resistencia equivalente y despejo el valor de X equivalente. ¿Ok? Prácticamente eso, como que no. Este tipo de ejercicio siempre es así. No tiene mayor complejidad que eso. Y bueno, lo más complicado después es calcular, qué sé yo, la regulación de voltaje y la potencia. Pero complicada no en el sentido de teórico o algo así, sino que, bueno, ahí ya tienen que meter mano y bueno, se pueden equivocar en los signos y qué sé yo. Pero bueno, si pasaron circuitos 2, claro, ahí se ven cuestiones mucho más complicadas, pues entonces este circuito no debería presentar mayores problemas. Así que eso, voy a cortar la grabación, pero igual si quieren me pueden preguntar cosas, no sé. Voy a cortar.